En una pasada entrevista con el invitado de hoy, Oscar Chemel, analista político y económico, y un conocedor de las tendencias de la opinión pública, quedamos en hacer un balance, vamos a decir que semestral, con el objeto de hacer un seguimiento de las tendencias y de la situación del país. Vamos a iniciar la entrevista de hoy conversando acerca del primer semestre que culminó en el mes de junio y luego el segundo semestre que se inicia precisamente en el mes de julio. Oscar, bienvenido. Gracias, José Vicente. Bueno, el primer semestre, características, elementos más importantes que lo conformaron. Bueno, 2016 comienza con un elevado optimismo por parte de los venezolanos. No hay que olvidar que el voto del 6 de diciembre no fue un voto para desalojar a nadie del poder, fue un voto para presionar por soluciones y respuestas. La gente, con ese voto castigo, el desempeño económico... Y para establecer un cierto equilibrio de poder. Y establecer un equilibrio. La gente pensaba que este voto, que fue un voto para castigar lo que se percibía como un mal desempeño en el terreno económico, este voto serviría para presionar por rectificaciones y respuestas del lado del gobierno nacional. Pero también este voto, la gente lo entendía como la posibilidad de que la oposición contribuyera a resolver los problemas económicos del país. En enero, para el 64% de los venezolanos, la prioridad de la nueva Asamblea Nacional era contribuir a resolver la crisis económica, principalmente los problemas de desabastecimiento e inflación. En otras palabras, dotar a Venezuela definitivamente de una posición responsable. Sí, los venezolanos no andan buscando culpables, andan buscando respuestas y soluciones. Y ese fue el espíritu que privó el 6 de diciembre. Castigo, pero también presión por soluciones y respuestas de manera urgente. 2 meses después, todos los indicadores emocionales positivos, toda esta expectativa positiva con respecto al porvenir se desplomaron. La gente observó que la polarización, por el contrario, se agudizaba, se acentuaba, que el gobierno tampoco daba respuesta y la oposición se concentraba solo en el discurso de la salida del presidente Maduro. Se produjo un cambio de tendencia. Sí, de hecho, después de las elecciones presidenciales, la valoración positiva de la gestión de Nicolás Maduro se incrementó unos puntos, así como se incrementó la valoración o la opinión favorable con respecto a la Asamblea Nacional. Es decir, se creó un clima realmente de optimismo, de buena vibra con relación al porvenir del país. Sin embargo, los problemas han persistido. Y vemos cómo de lado y lado hay un discurso y unas banderas que no están conectadas con las reales demandas y expectativas de los venezolanos, que tienen que ver fundamentalmente con la economía. Económico. Con lo económico. En el primer semestre empieza a marcarse la cuestión económica como algo determinante. Sí, es la gran preocupación de los venezolanos, desabastecimiento e inflación, además de la inseguridad, ¿no? Evidentemente, el gobierno ha venido tomando decisiones un poco lentas, desarticuladas, con ejecuciones deficientes, pero ha venido tomando medidas en la dirección correcta, ¿no? La actualización de precios, la sinceración del tipo de cambio, la concertación con el sector privado, ¿no? De manera de buscar acuerdos y espacios para incrementar o promover la inversión y la producción y la productividad. ¿Por qué persiste el desabastecimiento? Pues los problemas son muy graves, son muy graves y requieren de políticas cuyos resultados se ven a mediano plazo. Hoy el desabastecimiento viene signando un rumbo descendiente, es decir, no ha seguido creciendo el desabastecimiento, ¿no? De todas maneras sigue siendo grave. Interlaces realiza periódicamente índices de desabastecimiento en punto de venta en los hogares y en los mercados informales, controlados por el bachaquerismo, lo que se ha dado en llamar las cesta Petare.
Según el índice de desabastecimiento en el hogar, 62.7% de los 42 productos que estudiamos, que son 42 productos entre alimentos y productos de higiene personal, 62.7% no están en el hogar. 45% porque no se consiguen, pero 42% porque ya la gente no los puede pagar. La inflación ya. La inflación está disparada, limitando la capacidad de acceso de los venezolanos a los alimentos fundamentales. Los bachaqueros están suministrando el 11% de las medicinas, el 42% de los productos de aseo personal y el 36% al 41% de otros productos. ¿Qué puede significar la guerra a fondo contra el bachaqueo? ¿Agravar la situación? Hay que luchar a fondo para estabilizar los precios, pero fundamentalmente para promover la producción y la productividad. Ahí está la clave del problema del desabastecimiento. Si no hay suficiente oferta, inevitablemente, y hágase el esfuerzo que se haga, seguirán surgiendo estos canales informales, ilegales, de venta de alimentos y medicinas. ¿Se está haciendo ese esfuerzo? Se está haciendo ese esfuerzo. Yo pienso que las medidas van en dirección exacta. Incluso el nombramiento de Padrino López, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, como dirigente fundamental, como rector fundamental de la misión de abastecimiento y seguro, es una señal positiva. Es una señal positiva para los mercados, para el país. Ya hablaremos más adelante de Padrino López y lo que significa su presencia en ese frente. Sí. Ahora, ¿qué conclusión sacas tú de ese primer semestre? Sí. ¿Se perdió todo? No, como le digo, la oposición sigue en su discurso tradicional de hace 20 años. Es un discurso basado en la denuncia y en la crítica, que antes no funcionaba porque había niveles de valoración positiva en la gestión del presidente Chávez muy elevados, de más del 50 y 60%. Entonces ese discurso no estaba en sintonía con el clima nacional. Hoy es un discurso que de alguna manera interpreta el descontento y el malestar que existe en el país. 81% de los venezolanos piensa que el país va por mal camino. Sin embargo, cerca del 40% de los venezolanos preferiría que el presidente Maduro resolviera los problemas económicos antes que volviera un gobierno de oposición. Ese es un porcentaje que era del 54% el año pasado, ha venido bajando. De todas maneras, significa que hay un sector importante de la población que todavía piensa que hay oportunidades para el gobierno bolivariano. Eso por parte de la oposición, un discurso anclado fundamentalmente en la denuncia y en la crítica, que no cuestiona los significados fundamentales de la hegemonía cultural chavista. Pero por otro lado, también por el lado del gobierno nacional y del chavismo, un discurso que no está en sintonía con las nuevas demandas y expectativas, un discurso que sigue anclado en el pasado, con una hiperdiscursividad revolucionaria que no logra construir los consentimientos, los respaldos mayoritarios hacia la gestión del gobierno y hacia el proyecto bolivariano. Es decir, entonces, sin política de alianza. Sí, hay una especie de crisis hegemónica, donde ninguno de los dos está ganando. Hay una crisis económica porque hay una crisis orgánica. La segunda crisis orgánica más profunda y severa de la revolución bolivariana. La primera fue en el 2002. ¿no? En momentos de crisis económica, las crisis económicas, los periodos de desestabilización económica tienen un impacto enorme sobre el orden político y cultural. Se debilitan los respaldos, las lealtades, se debilita la hegemonía. La hegemonía entendida como esa capacidad para convencer, persuadir, obtener respaldos mayoritarios hacia un proyecto determinado. Ahora da la impresión de que en esos momentos de crisis se dispara la lealtad chavista. Hay una base social de apoyo muy importante, a pesar de que hay una severa crisis económica que se manifiesta dramáticamente en los niveles de abastecimiento de alimentos y medicinas. A pesar de eso, hay una base social de apoyo cercana al 30%. Esto tiene que ver con la conciencia del ciudadano. Tiene que ver con el convencimiento
de que lo más conveniente para el país es el proyecto bolivariano. Tiene que ver con la profundización del respaldo a las banderas de justicia social, soberanía, opción por los pobres. ¿Y eso no le explota suficientemente el chavismo? El chavismo tiene que actualizar ese discurso. Las banderas de hace 15 años no son las mismas banderas de hoy. El presidente Chávez lo entendió perfectamente en las últimas intervenciones a través de los medios de comunicación, las últimas presentaciones a través de los medios de comunicación. El comandante Chávez visualizó claramente que se iniciaba una nueva etapa. Habló del reimpulso de la revolución, acuérdense, habló del reimpulso de la revolución y que en esta nueva etapa del proyecto bolivariano había que concentrarse en la gestión, en las soluciones, en el respaldo, en las soluciones y en los resultados. Creó el Ministerio para el Seguimiento de las Obras, de la Gestión Pública, y entendió claramente que la revolución iniciaba una nueva etapa, que había que construir nuevos consensos y consentimientos en la población, que había que buscar alianzas, porque el chavismo venía perdiendo respaldo social y electoral. Claro, la brecha era muy grande, se perdía respaldo social y electoral, pero se seguían ganando elecciones. Además, para el chavismo es clave entender, y eso lo entendía el comandante Chávez de manera determinante, el chavismo tiene que entender que esto es una revolución que avanza, se consolida, se fortalece a través de procesos electorales, que en el fondo son procesos de construcción hegemónica, de construcción de consensos y mayorías. Y para eso tienes que tener una política de alianzas. Ese planteamiento no ha tenido continuidad. No, yo creo que de manera equivocada, desacertada, el discurso del chavismo, el discurso del actual liderazgo sigue anclado en las viejas victorias. No está proporcionando nuevas respuestas a las nuevas preguntas, no está dando respuestas a las nuevas inquietudes y demandas de la población. Dame un ejemplo. La gestión. Es decir, hay una hiperdiscursividad revolucionaria que está concentrada en el antiimperialismo, en el anticapitalismo, en la confrontación social, en el socialismo, que no digo que haya que abandonar, pero hay que replantear, porque la gente quiere escuchar respuestas con respecto al desabastecimiento, a la inflación, a la inseguridad, ¿no?, al deterioro de algunos servicios públicos, a la crisis económica en general. Las crisis económicas impactan la subjetividad de los venezolanos, impactan la subjetividad de los ciudadanos, ¿no? Y ahí el trabajo que está haciendo, la comunicación que está haciendo hoy el chavismo no es suficientemente efectiva. De hecho, a pesar de que las medidas son correctas, de que se está iniciando una etapa de rectificaciones, estas no han tenido ningún impacto en la valoración positiva de la gestión del presidente Chávez. No han tenido ningún impacto en las expectativas positivas con respecto al porvenir. La batalla hegemónica la está perdiendo hoy el chavismo. No la está ganando la oposición, que sigue concentrada en un discurso de denuncias y crítica. Pero el chavismo tampoco ha podido convencer a los venezolanos, convencer mayoritariamente a los venezolanos de la conveniencia de la continuidad del gobierno bolivariano, de la utilidad de las medidas. No ha profundizado sobre el tema de la crisis económica. No observa al gobierno trabajando intensamente en la solución de los problemas. Pero tampoco lo logra la oposición. La oposición está anclada, como decía, en un discurso basado en la denuncia, en la crítica, en el cuestionamiento, que hoy está en sintonía con el descontento, por supuesto, pero que no aporta tampoco soluciones, ni aporta esperanza, ni construye esperanza para la población. Ambos no tienen un discurso esperanzador. ¿Qué puede entonces irrumpir en esa situación que se crea prácticamente de terreno baldío? Interlace está midiendo permanentemente los indicadores emocionales, que son la base del comportamiento. La gente después racionaliza las emociones para explicar su conducta, pero en general la base del comportamiento social y político es emocional. Entonces Interlace le ha estado dando seguimiento a todos los indicadores emocionales. Observamos cada vez más preocupación, molestia, rabia,
frustración, desesperanza. Pero también hay miedo. Hay miedo de que la situación pueda empeorarse si hubiese una explosión social, si hubiese un desbordamiento social. Entonces, ese miedo, de alguna manera, ese miedo mezclado con algo de esperanza, es lo que muchas veces tiende a que el venezolano espere a que lleguen tiempos mejores. Pero hoy el venezolano no reconoce alternativas. Cuando vota por la oposición no está votando por un proyecto, está votando en contra de un desempeño económico. El chavismo, insisto, sigue siendo la principal fuerza social y simbólica, porque de alguna manera mantiene las banderas originales, las banderas fundamentales de combate a la pobreza, de opción por los pobres, ¿no? Las banderas populares. Eso de alguna manera eleva los niveles de tolerancia con respecto a la gestión. Y además, porque la gente no quiere problemas. La gente quiere que cualquier salida, respuesta, solución sea en el marco de la paz, del diálogo, de la Constitución y de ya las tiene leyes. suficientes problemas. Más del 80% de los venezolanos está de acuerdo con un diálogo entre el gobierno y la oposición. 75% cree que el diálogo con los empresarios es más importante que el diálogo con la oposición. ¿Qué te están diciendo los venezolanos con esta respuesta? Le está diciendo a los políticos que no los necesitan para resolver los problemas económicos. Le está diciendo al liderazgo que para resolver los problemas económicos hay que concentrarse en la producción y en la distribución de alimentos y medicinas. Son cambios importantes, son cambios en la subjetividad muy importantes. Por eso Interlace ha hablado insistentemente del surgimiento de un nuevo sujeto social histórico, después de 17 años de revolución. Un nuevo sujeto social histórico, hijo de la revolución. Vamos a hacer una pausa. Perfecto. Y al retornar abordemos el segundo semestre, que comenzó en julio. Okay.